¿Saben que se cree teológicamente que Dios demora en un hombre o una mujer sometida a su palabra, sometida a su presencia, más o menos? Se cree que Dios demora 3 años con su Espíritu Santo en formar un hombre o una mujer. O sea, 3 años sometido directamente a la presencia del Señor. Gracias, Dios le bendiga. 3 años más o menos se demora Dios en formar un hombre y una mujer. Eso se cree teológicamente. Un hombre y una mujer que le sirva a Dios. Pero se sabe que en 3 segundos Satanás lo destruye. Así que lo que usted puede haber construido quizás en una vida siguiendo a Cristo, ¿cierto? En un descuido, en un momento que Dios te suelte de su gracia, eso se puede terminar. Y como yo les decía, Dios forma hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres de Dios no se forman instantáneamente. Y eso es algo que nos cuesta entender como iglesia. Nos cuesta entender que hubo un encuentro del apóstol Pablo con el Señor Jesucristo, aunque lo botó, ¿cierto?, del caballo, lo hizo humillarse y lo hizo reconocer quién era Dios, no lo transformó. Lo transformó los años, ¿cierto?, a los pies de los discípulos. Eso transformó al apóstol Pablo. El encuentro fue el comienzo. El encuentro fue el comienzo, el inicio de la transformación para llegar a ser el gran apóstol Pablo. Y Dios traía algo hermoso a mi corazón porque Dios es un Dios de orden. Dios no espera que usted corra si usted no ha aprendido a caminar. Si usted ni siquiera ha dejado de gatear, no ha aprendido a ponerse de pie, Dios no le va a exigir que usted corra. Ahora, si usted quiere correr, lo más probable es que usted se saque la cresta, se caiga. Pero eso no va a ser culpa de Dios. Va a ser culpa de nosotros por querer correr cuando aún no sabemos caminar. Y me van a creer que estuve el viernes, estuve haciendo un mensaje punteando lo que iba a predicar hoy día. Y el sábado a mediodía me retiré un rato a escribir en mi oficina. Y mientras escribía yo dije en la tarde a la pastora, ya tengo el mensaje casi listo. Pero después nos salimos a algún lugar en la tarde. Y cuando volví a la casa le dije, no, ese no es el mensaje. Así que me senté a escribir otro mensaje. Y mientras escribía ese mensaje, el Señor me habló y dije, tampoco es este el mensaje, ya lo tenía listo. Así que anoche me dieron las 2 de la mañana escribiendo este mensaje. Porque después de la tercera vez que el Señor me habló, dije, ahora sí, este es el mensaje. Y el mensaje se llama Un paso a la vez. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Josué, capítulo 6, verso 1 en adelante. Yo tengo la Nueva Versión Internacional. Lleva por título La conquista de Jericó. Y le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor dijo a Josué, entregado en tus manos Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 7 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad. Mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, cuando todos escuchen el toque de la trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derribarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y ordenó, carguen el arca del pacto del Señor, y que 7 de ustedes lleven trompeta y marchen frente a ella. Y dijo al pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deberán marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando las trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué les ordenó marchar en silencio, sin decir una palabra alguna, ni gritar, hasta el día que él les diera la orden de gritar a viva voz. Josué, al llevar el arca del Señor alrededor de Jericó una sola vez, después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó temprano, y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban enfrente de ellos y tras
el arca del Señor marchaba a la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de la ciudad y luego regresaron al campamento. Así lo hicieron durante 7 días. Al séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo había hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército: empiezan a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ello escondió a nuestro mensajero. No vayan a tomar nada que no haya sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata, los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante los cuales las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin detenerse y tomó la ciudad. Amén. Padre, he leído tu palabra es vida, a través de ella tú nos hablas, Dios. Tú nos guías, Señor, tú eres nuestra luz a nuestro caminar, Padre. Oro en esta hora porque tu Espíritu Santo se mueva con libertad en este lugar. Y mientras predico tu palabra, como has dicho sobre mi vida, tu Espíritu Santo se mueve con libertad sobre este lugar. Mientras predico tu palabra, Padre, paséate, muévete, toca cada corazón. Desarraiga, Dios, lo que no es tuyo. En esta hora, para gloria de tu nombre, y ven a poner tu semilla nueva, tu palabra, Señor, que trae crecimiento, Señor, y da buen fruto a su tiempo, Padre. Te doy gracias, muévete con libertad, Espíritu Santo. Sana, Espíritu Santo, restaura toda enfermedad del alma y del corazón, todo dolor, todo sufrimiento, todo desengaño, Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesús es curado, es sanado ahora para gloria de tu nombre, porque, Señor, tu palabra ha sido dicha y tu palabra tiene poder. En tu nombre, Señor, he declarado esta palabra hoy sobre la iglesia, Padre, y tu palabra, Padre, y tu nombre tiene poder. Tu palabra dice que a tu nombre se sujeta toda potestad. Todo espíritu se sujeta a tu nombre. Todo espíritu de enfermedad, de depresión, de trastorno mental, ahora se sujeta al nombre poderoso de Jesús. Y tú traes libertad ahora, Espíritu Santo. Te doy gracias porque si el cuerpo está enfermo, en esta hora es sano para gloria de tu nombre. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Esta es una palabra que nos acomoda mucho este tiempo, ¿cierto? Donde queremos que todo sea instantáneo. Donde queremos abrir la Biblia, ¿cierto? Y predicar. Y volvernos predicadores, ¿cierto? Con el solo hecho de haber leído un par de versículos y leer la Biblia. Donde alguien toma una cámara hoy día en internet, ¿cierto? Dice un par de versículos y ya se cree un siervo o una sierva de Dios. Y en este mundo, ¿cierto?, que avanza a una velocidad inexplicable, Dios nos dice que Él va paso a paso. Y que quien entiende los tiempos de Dios va a tener victoria. Y esto es súper importante que lo coloquen en su corazón. Quien entiende los tiempos de Dios tiene la victoria que Dios tiene para él. Pero si usted no entiende los tiempos de Dios, o se adelanta o se atrasa. Y lo más probable es que usted fracase. Josué, este hombre que nos habla la palabra, era un hombre que Dios formó. Josué no nace de la noche a la mañana, no tiene un llamado de la noche a la mañana, no. Josué fue un hombre que Dios formó. Y para que ustedes sepan, más o menos dice la historia que 45 años estuvo Josué cercano a Moisés, para volverse el Josué libertador que era. Él estuvo 45 años al lado de Moisés, viendo cómo Dios usaba a Moisés, siguiendo las órdenes de Moisés, ¿cierto? Viendo todos los fracasos de Moisés y viendo las victorias de Moisés. 45 años más o menos se demoró Dios en formar a este Josué, que iba a ser el libertador en batalla del pueblo de Dios, el que iba a llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. ¿Saben qué es lo hermoso de esto?
que la Biblia no relata en ninguna parte que Josué se haya rebelado contra Moisés, ni aún haya hablado de Moisés, ni aún en sus peores momentos. Cuando Moisés, cierto, se equivoca, la Biblia no relata que Josué haya hecho algún comentario. ¿Cuánto tenemos que aprender? Pero qué diferente es el evangelio de hoy, porque hoy día todos creemos tener la razón, menos el pastor. Y la mayoría cree que lo puede hacer mejor que el pastor. Y no digan que no, porque el Espíritu Santo los está mirando. Josué no fue un hombre que se formó de la noche a la mañana. Josué fue un hombre que se formó con tratos y vivencias de Dios. Las experiencias que él vio en su padre espiritual, los errores que cometió Moisés, él no los cometió porque él entendió que esos errores probaron a Moisés o privaron a Moisés de vivir lo que Dios tenía para él. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios que está en eminencia, que dirige, comete un error, no es para que usted lo ande pelando, no es para que usted ande hablando mal. ¿Sabe para qué es? Es para que usted aprenda y no cometa el mismo error. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces Josué fue formado paso a paso. Imagínense esperar 45 años para ser formado. Hoy día un cristiano se convierte y a los 3 meses quiere estar predicando y ya quiere estar predicando a las multitudes. Quiere que Dios lo use en milagros y sanidades. Quiere que Dios se mueva con él. Pero no hay un cambio, no hay una transformación, no hay nada. Y Dios es Dios Padre. Y yo siempre les he dicho esto, que fue algo que aprendí. Dios es como un padre con un niño, ¿cierto? Porque cuando llegamos al Evangelio, no importa la edad que tengamos, somos niños espirituales. Y usted no le pasaría un alma cargada a su hijo. Asimismo es Dios con nosotros. Dios paso a paso nos va haciendo madurar para entregarnos lo que Él tiene para nosotros. Entonces este Josué fue formado paso a paso y recibe una instrucción de parte de Dios. Y qué hermoso es esto, porque la Biblia dice que Dios le habla a Josué y le dice: Josué, tú vas a ir a conquistar Jericó. Y para usted que ha leído quizás tantas veces la Biblia, es algo lógico, es Dios, le está hablando a Josué. Josué había visto los milagros de Dios. Pero ¿qué es lo ilógico? Lo ilógico es: ¿qué manda hacer Dios a Josué? Dios no le dice a Josué: ande y las murallas van a caer, sino que le da una orden que se volvería una locura en este tiempo. Lo primero que Dios le dice a Josué: anda a Jericó. Jericó no era cualquier ciudad, era una ciudad que nunca había sido conquistada. Es cuando Dios nos manda a hacer cosas imposibles, pero nosotros lo primero que miramos es con nuestras fuerzas. Decimos: yo no puedo, ¿cómo a Dios se le ocurrió decirme eso? Nos acobardamos por lo que piense la gente y tantas otras cosas. Y Dios le dice a este Josué: Josué, tú vas a ir a derribar las murallas de Jericó. ¿Y saben qué le dice Josué? Amén. Yo voy. Y yo creo que es hermoso escuchar de parte de Dios: yo voy. Yo voy. Más o menos las murallas de Jericó al día de hoy tendrían el ancho, si usted se da cuenta, cuando va camino a Puerto Varas hay 4 vías, 2 autos van y 2 autos vienen, ¿cierto? Más o menos ese era el ancho de las murallas de Jericó, para que ustedes entiendan más o menos cómo era el porte de las murallas de Jericó. O sea, se dice que en las murallas de Jericó, hoy en día, si existieran, podrían transitar 4 autos en un mismo sentido. Eran impenetrables. Las puertas de Jericó eran puertas de acero. Para su tiempo era imposible entrar a la ciudad sin que alguien abriese las puertas, te permitiese entrar. Entonces era una locura lo que Dios le pedía a Josué. Una locura para su tiempo, una locura para el ejército que dirigía Josué, que era un ejército de esclavos. Era un ejército que Dios había libertado en Israel. Esclavos, ¿cierto?, de los egipcios. Era un ejército con mentalidad de esclavo. Por eso es que Dios, cuando nos llama, lo primero que hace es sacarnos la mentalidad de esclavo.
Es decirte, ya no puedes estar esclavo de tu pecado, tú no puedes seguir con esto porque yo te traje libertad, porque yo hice algo diferente en tu corazón, porque yo corté las cadenas. Por eso Dios lo primero que saca de nuestra mente cuando nos llama es la mentalidad de esclavo. Y muchas veces tenemos que caminar desierto para entender que somos libres. Que somos libres. Dios cuando te llama, Dios te llama libertad, Dios no te llama esclavitud. Dios le dice a Josué, tienes que ir contra Jericó. Y yo me imagino este pueblo que nunca había peleado una batalla. Era un pueblo nuevito, ¿cierto? Y Josué le dice al Señor, yo quiero ir. ¿Saben qué hace Josué? Lo primero que hace Josué, no cuestiona a Dios. Mire qué diferencia con nosotros. Josué no cuestiona a Dios. No hay un párrafo bíblico que diga que Josué le pregunta, ¿pero por qué me mandas a mí? Mira lo que me estás pidiendo. No estoy capacitado. Por eso le dije al inicio, Dios no lo va a mandar a hacer algo a lo que Dios no lo haya capacitado. Y si usted está haciendo algo que Dios no lo mandó a hacer, se va a dar cuenta al tiro a través de este mensaje. Porque Dios al que envía, Dios capacita. 45 años estuvo a los pies de Moisés. 45 años entendiendo, escuchando, viendo las maravillas de Dios. Por eso él no se cuestiona en su corazón. No le dice Josué a Dios, mejor voy en otro momento, estoy ocupado, Señor. Hoy día tengo una reunión. Hoy día tengo que hacer algo. No, Josué le dice, Señor, yo voy a ir. Y Dios le empieza a hablar en lo ilógico de Dios. Le dice, vas a llevar 7 sacerdotes que tocarán 7 trompetas. No tiene lógica. Si Dios le hubiese dicho, toma tu escudo, toma tu espada, para un hombre que era un guerrero tendría lógica. Pero Dios le dice, toma trompetas, lleva sacerdotes, hombres que no son de batallas, y ponlos delante. Porque Dios se mueve en lo ilógico para nosotros. Pero este Josué era un hijo fiel a Dios. Y por eso él solo obedece. Entonces, como yo siempre les digo, mientras uno va predicando, mientras uno va escuchando, uno va analizando. ¿Qué me ha enviado a hacer el Señor? ¿He sido obediente con lo que Dios me ha dicho? ¿Estoy haciendo realmente lo que Dios me mandó a hacer? ¿O estoy cuestionando a Dios dentro de mi lógica humana? Segundo paso. Él sigue las instrucciones de Dios paso a paso. Él no le dice a Dios, no podremos hacerlo. Él no le cuestiona a Dios y le dice, nunca han caído las murallas de Jericó. Él no escucha al pueblo alrededor, que más de alguno tiene que haber ido ahí. Entre medio del pueblo que le dijo, no vayas, no vayas. Mira, tremendas murallas, no tenemos la capacidad. Porque ¿saben qué? Dentro de la iglesia siempre hay uno que dice así. Y más de uno. No vayas, no lo hagas, no podremos. Es ese que te consume la fe. No toquemos las trompetas, los vamos a alertar. No hagamos esto, no hagamos aquello. Pero Josué había escuchado la voz de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia entre ayer y hoy? Entre hace más de 2000 años y hoy día. ¿Saben qué hace la diferencia? Una sola palabra. Obediencia. 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 Obediencia ciega al Señor. Obediencia ciega a Dios. Obediencia ciega al Señor, no como tú quieres, no cuando tú quieres, no a tu manera, a la manera de Dios, aunque te parezca ilógico, aunque te duela. Usted cree que Moisés, o sea que Josué no era un guerrero, era un hombre que la Biblia relata que nació para guerrear. Josué era un guerrero, era un hombre de batallas, era un hombre que no tenía miedo en levantar la espada y cortarle la cabeza a sus enemigos, y Dios lo manda con trompetas. Porque Dios no se mueve en nuestra lógica. Dios no se mueve con lo lógico, Dios se mueve en lo sobrenatural, en lo imposible, en lo que tú no conoces, ahí se mueve Dios.
La obediencia a Dios empezó a hacer la diferencia. ¿Usted cree que a Dios no le agrada cuando usted es obediente? A Dios le agrada cuando su pueblo es obediente. A Dios le agrada cuando su pueblo se mueve en su locura. Porque eso dice la palabra de Dios. Dice que el evangelio es locura para el mundo. Y por eso el mundo, cuando ve a alguien predicando en la calle, dice: este está loco. Cuando ve orando a alguien por alguien que está enfermo, dice: está loco. ¿Cómo? Si los médicos no pudieron, la ciencia con todo lo que ha avanzado no pudieron. ¿Cómo con una oración va a ser sano? Pero Dios es Dios. Y Dios trasciende fronteras, idiomas. Dios trasciende todo lo que conocemos para mostrar su poder y su gloria. Ese es Dios. Por eso a Dios le agrada la obediencia, hermanos. A Dios le agrada la obediencia. Usted tiene que entender, cuando usted es desobediente, usted se vuelve desagradable para Dios. Proverbios 4:27 dice lo siguiente. Mire, y esto no tiene que ver con otra cosa que con la obediencia. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Sabe lo que le había dicho Dios a Josué un par de versos antes? En el capítulo 1, verso 7, le dice, no te apartes de ella. Le está hablando de la palabra, de la obediencia. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes en todo lo que emprendas. ¿Sabe por qué no prosperamos? A la derecha o a la izquierda, pero nunca por el camino de Dios. Y hay una promesa en la obediencia. Y no estoy hablando solamente de la prosperidad económica. Estoy hablando de la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. No prosperamos porque nos apartamos. Josué dijo: Dios me habló, así como Dios le ha hablado infinitas veces a usted y a mí. No te apartes a la derecha, no te apartes a la izquierda, sigue por el camino de la palabra. Sigue por el camino de la palabra y serás prosperado. Y de repente nos preguntamos: ¿pero por qué nos surgimos? ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué mes a mes tengo que andar luchando? ¿Por qué tengo que estar pensando en la cuenta que viene? ¿Por qué no tengo tiempo para esto? ¿Por qué esto me quita el gozo? Porque somos desobedientes. Porque Dios es fiel a su palabra. Y si Él dice que en la obediencia hay prosperidad, Dios lo va a prosperar en todas las áreas de su vida. Por eso no prosperamos. ¿Y saben qué? Yo lo he escuchado tantas veces. No prosperamos en las áreas de nuestra vida y le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al hermano del lado, que es torpe, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a todo el mundo. Yo no predico. ¿Saben por qué no predico, hermanos? No, yo no predico, hermanos, porque el pastor no me da oportunidad. Pero ¿ha sido obediente estudiando la palabra? ¿Se ha sometido a la palabra? ¿Ha sido un cristiano fiel a la iglesia? Yo no avanzo, hermanos. Dios no me usa. Es como si Dios escuchara. ¿Ha sido fiel usted a Dios? ¿Ha sido fiel a su palabra? ¿Ha escuchado el consejo de su pastora a la luz de la palabra? ¿Lo ha seguido? Entonces no espere prosperar, no espere avanzar, no espere bendición, no espere que el enemigo no lo zarandee. Porque sin obediencia no hay bendición, no hay protección de Dios. Y nos preguntamos por qué no prosperamos, por qué nos estancamos. No prosperamos, nos estancamos, no avanzamos, porque somos desobedientes, hermano. Josué era un hombre que conocía a Dios. Y aunque para todos esto era una locura, para él era un mandato de Dios. Para él era algo que él no podía transgredir. Y qué fuerte suena esto, hermanos. Qué fuerte suena esto. Era algo que él no podía transgredir. Era algo que él no podía obviar. Era algo en lo que él no se podía hacer el tonto. Así como cuando Dios nos habla, pero nosotros nos hacemos los tontos. Esta palabra es para el hermano, es para la hermana.
No, el pastor se equivocó, para mí que está orando poco. Para mí que ni siquiera está ayunando ese pastor. Para mí que bajó la prédica de internet. Esa palabra no era para la iglesia, no es para mí. Pero ¿saben qué había en el corazón de Josué? No transgredir la palabra de Dios, ser obediente a Dios. Ser obediente a Dios. Eso pasaba por el corazón de Josué, ser obediente a Dios. Qué bonito suena, ¿cierto? Ser obediente a Dios. Cuando Dios nos dice no hagas aquello y nosotros seguimos con nuestra porfiadez. Cuando Dios nos dice apártate de aquello y nosotros no nos apartamos porque queremos hacerlo a nuestra manera. Cuando Dios nos dice búscame, pero no le buscamos porque buscamos la solución en nuestras fuerzas. Cuando Dios nos dice yo voy a transformar tu vida, tu corazón, pero nosotros le decimos no, Dios no lo transformes, todavía no es el tiempo. Y Dios nos está llamando ahora a vivir algo diferente. Me gusta Josué, hermano, es un modelo a seguir. Un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas, amaba la palabra de Dios, le conocía la palabra de Dios. Y saben que por sobre todas las cosas, Josué era un hombre leal. Y eso me gusta de Josué. Me gusta. He entendido con el tiempo que quien es obediente a Dios se vuelve un hombre leal, una mujer leal. ¿Saben? Cuando Dios le dice a Moisés, en Números 20, no sé si han leído el capítulo, es el capítulo o la parte de la historia que le cuesta a Moisés vivir lo que Dios tenía para él. Ahí en el capítulo 20, del verso 1 en adelante, Dios manda a Moisés que lleve el pueblo al desierto y en la mitad del desierto dice la palabra de Dios que el pueblo tiene sed. Voy a parafrasear la historia. El pueblo tiene sed y le empieza a reclamar a Moisés. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Aarón y escondidito ahí estaba Josué. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Le dice, el pueblo ha pedido agua y tú me vas a glorificar, le dice, a los ojos del pueblo. Cuando llegues a la peña, cuando tú veas la roca, le dice, tú vas a golpear la roca. Perdón, le dice, tú le vas a hablar a la roca y la roca le va a dar agua al pueblo. Pero Moisés estaba tan enojado por la desobediencia del pueblo, su celo por Dios era tan grande, que Moisés pescó a palo en la roca. Eso fue lo que hizo Moisés. Y le dijo, desobediente, ¿hasta cuándo van a desconocer que Dios es Dios? ¿Hasta cuándo van a desconocer que Dios es Dios? ¿Hasta cuándo van a desconocer que Dios es Dios? ¿Hasta cuándo vas a desconocer que Dios te está hablando? ¿Hasta cuándo vas a huir de Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir en tu mal camino? Eso fue lo que le dijo Moisés. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y fue tanto su celo por el Señor que él golpeó la roca. Pero Dios le había dado una orden a Moisés. ¿Y saben qué le dijo? Háblale a la roca. Entonces, por él haber golpeado la roca, por haber sido desobediente al Señor, él no pudo vivir lo que Dios tenía para él, él no pudo pisar la tierra prometida. Él golpea la roca en desobediencia y no pudo alcanzar aquello por lo que había luchado tanto. Y es triste, hermano, es triste. ¿Saben qué es triste? Es triste porque Moisés fue a enfrentar a Faraón y él llevó las 10 plagas. Y Moisés fue un gran libertador y a su voz el pueblo marchó y Dios hizo grandes maravillas. ¿Y saben qué? Por una desobediencia él no pudo alcanzar lo que Dios tenía para él. Imagínese caminar toda una vida siguiendo al Señor y por una desobediencia que usted no se salve. Y yo sé que esta palabra incomoda, pero gloria a Dios que los incomode ahora. Imagínese que por una desobediencia usted está estancado. Porque la desobediencia nos estanca. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y a nuestro ritmo. Y Dios tiene otras maneras y Dios tiene otros ritmos para nuestra vida. Por eso nuestra desobediencia y nuestra porfía con Dios
nuestro querer hacer las cosas a nuestra manera. No, yo le sirvo a Dios como yo quiero. Entonces Dios te puso un pastor de payaso. Dios te puso una pastora de payaso para que hagas las cosas como tú quieras. Dios tiene un orden. Y el orden de Dios no se transgrede. Y si usted cree que puede hacer las cosas a su manera, está muy equivocado. Dios es un Dios de orden. Él no se salta a quien puso por cabeza. Así es Dios. Y qué maravilloso es Dios, porque cuando estamos en obediencia, Dios siempre trae recompensa. Dios siempre trae recompensa. Y yo no se los digo no porque no lo haya vivido, porque pucha que he aprendido de mis errores, oiga. Pucha que sé lo que es estar en desobediencia y tener que dejar de vivir lo que Dios tenía para ti por no escuchar la voz de Dios, por querer hacer lo que tú quieres hacer. Pero aquel que se mueve en obediencia tiene promesas de Dios para su vida. Cada promesa de Dios es inquebrantable. Las promesas de Dios son inquebrantables. Inquebrantables. Dios no quiebra sus promesas. Son reales y son verdaderas. Por eso el apóstol dijo, sus promesas o sus palabras en Él son sí y son amén. Eso está diciendo, son así, son así, son así. Diga lo que diga el mundo. Párese quien se pare delante tuyo a negarte lo que tú puedes hacer. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y cuando tú las crees, tú las puedes vivir en obediencia. Pero tienes que creerlas, tienes que vivirlas. No importa que suene loco al mundo. No importa que el mundo diga que no. Da lo mismo. Alanis, tráeme ese plato que está ahí atrás. En la repisa. Extiéndelo para acá. Es para ti. Eso es Dios. Ella no cuestionó. Ella solamente obedeció. Es ilógico que un pastor te pida un plato en medio de una predicación. Así es Dios. Así es Dios. Pero el que obedece sin cuestionar tiene recompensa. Métaselo en la cabeza. Dios se mueve en lo ilógico, en lo que usted no espera, pero en obediencia. Así es Dios. Que lo disfrutes, tan buenos. Cuando Dios envía a Moisés a libertar, ¿saben qué? Esto es lo ilógico de Dios. Y yo amo a Dios por eso. Yo amo a Dios, ustedes lo saben cuánto amo a Dios. Y cuánto esta palabra me llega a mi corazón. Porque yo estaba ahí y yo le decía a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago para que entiendan? Y Dios me dice, trae unos dulces. Y me da esta idea, porque así es Dios. Porque aquel que quiere escuchar a Dios afina su oído a la obediencia. Y aunque suene ilógico para todos, para aquel que ama a Dios no suena ilógico. No suena ilógico. Cuando Dios llama a Moisés a libertar a su pueblo, lo envía. ¿Y por qué yo les decía que es paso a paso y que es en un orden? Porque Dios no le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Anda donde Faraón y tírale las 10 plagas. Y la habían hecho de una. Dios empieza pasito a pasito a mostrar su poder. Dios empieza pasito a pasito a mostrar su gloria. Porque no estamos preparados para ver la grandeza de Dios de una. No estamos preparados. El apóstol Pablo dice, cuando él habla de subir al cielo, dice, yo conozco a un hombre, y está hablando del mismo. No sé si en el cuerpo o fuera de él. Dice que fue al tercer cielo y vio cosas inexplicables, cosas que el hombre no entendería. Por eso la razón infinita, la inteligencia infinita de Dios no puede caber en nuestra mente finita. Y por eso Dios paso a paso nos va moldeando, paso a paso nos va enseñando, paso a paso Dios nos va guiando, pero en obediencia. Sin obediencia al Señor,
sin sometimiento a Dios, no hay nada. Dios quería afirmar el corazón de su pueblo, ¿cierto? Y envía a Moisés. Y Moisés va paso a paso haciendo lo que Dios le dice. Dios le dice, declara esta plaga. Y va Moisés y declara la plaga. Dios le dice, espera, hoy día no vayas donde Faraón, anda en 2 días. Y Moisés no se apura, va en 2 días. Dios le dice, esto es lo que tienes que decir. Y Moisés no le pone más ni le saca menos. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Se mueve como Dios dice que se mueva. Porque nosotros debemos entender, tenemos un Señor. Y ese Señor nos guía. El Señor muestra que la obediencia paso a paso tiene recompensa. Y por eso yo les decía, este tema se llama paso a paso. Porque paso a paso hay recompensa. En el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, el capítulo 17, dice la Biblia que 10 leprosos son limpiados. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Alzaron la voz y dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, ellos fueron limpiados. Y yo les pregunto, ¿no podía haberlos Dios sanado como sanaba al resto? Haberlos tocado. Haberlos Jesús haber declarado la palabra, son limpios. ¿No podía Dios haber hecho lo mismo? No, Dios quería enseñarnos algo a través de este mensaje. Entonces Dios le dice a los leprosos, vayan y ofrezcan la ofrenda de aquel que fue sano. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Porque ellos no estaban sanos cuando iban de camino, pero el Señor les manda a ofrecer la ofrenda de aquel que estaba sano ya. Eso se llama fe, cuando Dios te manda a hacer algo imposible. Y aunque tú no lo veas, tú dices, por obediencia a ti yo voy a ir. Entonces el Señor le dice, vayan de camino donde el sacerdote, porque hay un orden, y ofrezcan la ofrenda de aquel que ya está sano. Él necesitaba probar su fe. Él necesitaba creer que ellos le creían a Dios. ¿Saben, hermanos? Cuando usted y yo somos desobedientes, lo único que mostramos es que no le creemos a Dios. Es tan sencillo como eso. Cuando usted es desobediente a lo que se predica en este lugar, usted no me está siendo desobediente a mí. Usted le está siendo desobediente a Dios, y metas eso en el corazón. Porque yo soy un hombre finito y yo me voy a morir como se muere todo el resto. Y Dios va a levantar otro pastor en este lugar. Y ese hombre va a predicar la palabra de Dios también. Y aunque usted sea desobediente, ese hombre va a hacer lo mismo que está haciendo hoy en día. Va a hacer lo mismo que está haciendo hoy en día. Por eso no tenemos la recompensa de Dios. Porque somos desobedientes al Señor. ¿Qué le pide el Señor a los leprosos? Pasos de fe. Pasos de fe. Paso 1, creerle a Dios. Paso 2, avancen, vayan, hagan lo que dice la ley. Para ser sanos, les dijo. Y dice la Biblia que en camino, obedeciendo, aunque no habían sido sanos, obedeciendo, ellos fueron sanados. Ellos recibieron lo que Dios tenía para ellos. ¿Saben cómo lo recibieron? Obedeciendo. ¿Se imaginan los 10 leprosos se quedan ahí? Señor, sánanos aquí nomás. O se imaginan los 10 leprosos no hubiesen ido a dejar al altar lo que Dios les mandó a dejar al altar. Todavía estarían leprosos. En todo caso ya se hubiesen muerto. Por eso, la convicción debe ser más que de labios para afuera. Por eso Romanos 10 dice, Romanos 10, 9, 10 dice, que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Hay un acto, el creer y el hacer. El creer y el hacer. Con el corazón se cree que Jesucristo es el Señor, se cree que Él tiene el control, pero también debemos demostrarlo con nuestros actos. Debemos demostrar que Él es el Señor de nuestra vida. Paso a paso.
Usted no confiesa algo en lo que no ha creído. Paso a paso, en obediencia. Paso a paso, en obediencia. Grábese esto en su corazón. Paso a paso, en obediencia. No predique si aún no ha aprendido a orar. Paso a paso, aprenda a orar primero. Aprenda las escrituras, sea obediente a ellas. Y cuando sea obediente a ellas, pida algo más. No pida a Dios que lo use en milagros y sanidades si usted ni siquiera ha sido capaz de entender o conocer a Dios. Está pidiendo algo que Dios no le va a dar. Paso a paso. ¿Saben dónde está la obediencia más grande? Y que ayer eran como las 2 de la mañana cuando estaba terminando este mensaje. Y la obediencia más grande paso a paso, ¿saben dónde está? Camino a la crucifixión. Jesús puede haberse saltado todos los pasos e ir a morir a la cruz. Pero la Biblia dice que Él aguantó insultos, blasfemias. Él fue azotado por nuestra culpa, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Él fue coronado con una corona de espinas, paso que Él pudo haberse saltado porque Él era el Hijo de Dios. Pero camino a la cruz, Él nos enseña la obediencia. Camino a la cruz, Él nos enseña la obediencia. ¿Y saben qué? Mientras yo estudiaba esto, yo me imaginaba al Señor, porque la Biblia dice que varias veces Él cayó cargando la cruz, azotado, menospreciado, insultado. ¿Y saben qué? Él no se rindió ahí, se levantó y dio un paso más para llegar a cumplir lo que Él tenía que hacer por ti y por mí en obediencia. Y nos cuesta tanto ser obediente. Nos cuesta tanto ser obediente. ¿Y saben por qué Jesús tenía que hacerlo? Porque escrito estaba, Dios lo había dicho. Así como cada vez que se predica la palabra del Señor es porque Dios lo ha dicho. Así estaba escrito, que Él iba a ser azotado, que Él iba a ser maltratado, crucificado, que su ropa iba a ser sorteada, que Él iba a ser crucificado entre criminales. Todo estaba escrito y Él en obediencia lo cumplió. Eso es someterse a Dios. Porque siendo el mismo Dios encarnado se sometió por obediencia, por amor, para alcanzar la suma de recompensa que Dios tenía para Él. Por eso la palabra dice que su nombre es sobre todo nombre. Por eso el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. No hay un nombre más grande. Si usted le ora a Dios y no pasa por Jesucristo, su oración es en vano. Porque la palabra dice que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que su nombre es sobre todo nombre, que Él venció a las potestades, que Él venció a los principados, que Él tiene el poder. Por eso le digo, hay tanta ignorancia a veces dentro de la iglesia. La obediencia trae bendición. Él fue exaltado y su nombre quedó sobre todo nombre. Su trono, dice la palabra, está sobre todo trono. Porque Él fue obediente al Padre y obediente hasta la muerte. Qué gran diferencia, hermanos míos. Qué gran diferencia con nosotros. Cómo Dios nos llama. ¿Saben qué? Yo tenía, como les dije, como 3 mensajes para predicar. Le estuve dando vuelta toda la semana orando, le decía, Señor, háblame. Y empezaba a hacer mi mensaje, y en la mitad del mensaje Dios me hablaba de esta palabra. Y yo dejaba esta palabra de lado y me iba para otro lado. Y seguía, y cuando iba en la mitad del otro mensaje, Dios me volvía a hablar. Y yo decía, ya, Señor, voy a ir para allá, voy a ir. Pero he predicado tantas veces, hasta que Dios me trae claridad en el Espíritu. Y me dice, esto frena. Esto no permite que vivas lo que Dios tiene para ti. Esto te estanca. Esto no deja el fluir del Espíritu Santo. Esto no deja que Dios haga lo que quiera hacer en tu vida, en tu familia, en quienes te rodeas. Esto no permite que la bendición de Dios llegue. Nuestra desobediencia. Porque estamos aquí y queremos saltar acá de una. Y no solamente acá. Queremos ser vistos, queremos tener renombre, queremos ser más grandes que Jesús, porque nuestro ego no nos deja mirar con humildad en obediencia.
Pero la desobediencia trae solamente maldición. Por eso yo les digo, hoy, y como siempre les he dicho, hoy delante del Señor yo libro mi responsabilidad delante de esta iglesia y delante de todo aquel que me está escuchando a través de las redes sociales y delante de todo aquel que un día va a escuchar este mensaje. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia a los pasos que Dios tiene para tu vida, no hay bendición. No hay bendición. Y quizás podrás prosperar en lo económico, podrás prosperar en tus sueños, podrás prosperar en lo que ha deseado tu corazón, pero hay una bendición que sobrepasa todo entendimiento humano, y esa es la voluntad de Dios. Eso sobrepasa todo lo que usted pueda obtener en la vida. Sobrepasa títulos, sobrepasa lo que el hombre ve, sobrepasa el aplauso de la gente, sobrepasa todo. La obediencia a Dios, el vivir en lo que Dios quiere para tu vida, que aunque otros lo vean malo, pero tú sabes que Dios es bueno. Y tú sabes que en obediencia un día Él te va a decir: bienvenido, bien siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No son los grandes escenarios, no son las multitudes que te escuchan, no son la gente que te alaba. No, es Dios, es ser obediente a Dios. Es ser obediente a Dios. Por eso Josué, una vez que obtiene la tierra prometida en obediencia al Señor, en obediencia al Señor, Josué le dice al pueblo: ustedes hagan lo que ustedes quieran hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso marca una diferencia. La Biblia no relata derrotas de Josué en obediencia a Dios. ¿Saben por qué? Porque él entendió que Dios es Dios de cosas imposibles, que Dios se mueve como no se mueven los hombres y que en obediencia a Dios solamente hay victorias. Así que hoy día usted tiene que decidir. Hoy día usted tiene que decidir cómo seguir viviendo. Yo tomé mi decisión. Yo ya tomé la mía. Ahora usted en su corazón tiene que tomar la tuya. Y yo sé que le estoy hablando a más de uno en este lugar. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a más de uno en este lugar, que ha dicho: ¿por qué no prospero? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo tranquilidad? Porque siempre es cuesta arriba, porque siempre es difícil. Que ha dicho en su corazón tantas veces: el diablo es que me ataca. No es el diablo, hermano, es tu desobediencia. No es el diablo no está preocupado de ti. El diablo se preocupa de los obedientes, de los que entienden el camino del Señor, de los que caminan por su camino y no se apartan ni a izquierda ni a derecha, de los que ponen a Dios por prioridad, de los que dicen: el Señor es mi Señor, y a Él se inclinan y a Él obedecen, de los que entienden un orden de Dios, de los que van paso a paso. De eso se preocupa. Entonces, hermanos míos, hoy es tiempo de decirle al Señor ahí en tu corazón: Padre, yo entiendo, me estás llamando no a saltarme los pasos, a caminar paso a paso, a caminar en obediencia, a entender, Señor, que si me has traído a esta iglesia, no me trajiste, Dios, para hacer un adorno. No me trajiste, Dios, para hacer lo que yo quiera hacer. Me trajiste a esta iglesia para formarme. Me trajiste a esta iglesia para escuchar lo que tenía que escuchar. Me trajiste a esta iglesia, Señor, porque algo quieres hacer con mi vida. Me trajiste a esta iglesia porque hay planes y propósitos conmigo y yo quiero vivirlos, Dios. Por eso en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo oro sobre tu iglesia y sobre mi vida, Espíritu Santo. Te pido que desde ya te empieces a mover. Espíritu Santo, tú que transformas vidas y corazones, tú, Señor, que hoy has hablado a tu pueblo así como hablaste a mi corazón. En esta hora muévete con libertad, Espíritu Santo, redarguye, quebranta, Padre, porque necesitamos tantas veces ser quebrados para que tú vuelvas a formarnos, Dios. En esta hora, Espíritu Santo, que nuestro corazón sea como el corazón de Josué, que no cuestionó, Padre, sino que miró, Señor, en obediencia al plan que tú tenías, que era loco para los hombres, Dios, pero era maravilloso en ti, Padre.
Por eso, Señor, en esta hora, habla nuestro corazón, habla nuestra vida y en obediencia nos comenzamos a mover como pueblo. En obediencia, Señor, a ti, declaramos tu nombre en alto, Dios, sobre este lugar. Declaramos tu nombre y tu guía, Espíritu Santo. Declaramos, Espíritu Santo, que hacen milagros y sanidades en esta hora. Declaramos, Espíritu Santo, que mientras tu pueblo se mueve en obediencia, algo diferente, algo sobrenatural vas a hacer. Y tu gloria se va a ver, Señor, en este pueblo. Declaramos, Espíritu Santo, como dijo Josué, Señor, que aquel que quiera hacer lo que quiera hacer allá él, mas yo y mi casa serviremos al Señor, mas yo y mi casa pondremos el nombre del Señor en alto, mas yo y mi casa invocaremos a Dios, mas yo y mi casa caminaremos en obediencia, mas yo y mi casa no nos apartaremos a izquierda ni a derecha, mas yo y mi casa oiré la voz de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, forma, Señor, lo que tengas que formar sobre tu pueblo y haz algo nuevo, Espíritu Santo. Puertas que estaban cerradas, Dios, en obediencia, hoy se abren. La paz que había sido arrebatada, hoy vuelve al hogar para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre, en obediencia, Padre, declaramos tu palabra dentro de cuatro paredes, lo que el ojo no ve del hombre, pero tú has visto hoy. Hoy en justicia lo haces. Hoy en justicia lo haces, Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy en justicia lo haces. Muévete con libertad, Espíritu Santo. Muévete con libertad. En el nombre poderoso de Jesús, muévete con libertad, Espíritu Santo. Muévete con libertad, porque hay cosas que vas a desarraigar hoy. Hoy, Espíritu Santo, hoy vas a desarraigar.